Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro Dios. Después de haber estado unos días fuera, ya por fin estoy aquí en casa y puedo estar compartiendo desde aquí, desde mi lugar, desde donde verdaderamente me siento cómodo y tranquilo. Y bueno, aquí estamos. Vamos a compartir el versículo 42 del Evangelio de Mateo, capítulo 12, que dice así. Es un poquito extenso este versículo, un poquito más de lo normal, y dice así, es muy interesante. La reina del sur, ahora vamos a explicar quién es. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. El Señor sigue respondiendo a los escribas y fariseos que le habían pedido una señal para creer en Él. Bueno, ya hemos visto que ellos en ningún momento tenían la intención de creer en Jesús, sino más bien lo que querían era probarle y así tener algo por el cual poder acusar al Señor. Jesús les dijo que la única señal que les iba a ser dada es la señal de Jonás, que de la misma manera que Jonás permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así él estará 3 días y 3 noches, pero en el corazón de la tierra, haciendo referencia a su muerte y sobre todo a su resurrección. Después les dijo que alguien mayor que Jonás estaba frente a ellos. Y mientras los ninivitas escucharon al profeta Jonás y se arrepintieron, ellos con el mismísimo Hijo de Dios frente a ellos no deciden arrepentirse. Y ahora Jesús vuelve a hablarles de un tema que los fariseos, que los escribas conocían a la perfección. Jesús les recuerda ese pasaje que se encuentra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 10, cuando una reina del sur, de Sabá concretamente, dice que oyendo todo lo que se decía sobre el rey Salomón, de esas grandes riquezas que Dios le había entregado, le había dado, entonces decide esta reina visitar Jerusalén. La Biblia nos dice cómo la reina del sur se quedó asombrada al ver la riqueza, al ver la tremenda sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Y mientras esta reina vino desde muy lejos, desde los fines de la tierra, como dice Mateo, para poder observar con sus propios ojos lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo, estos fariseos residentes en Jerusalén no estaban dispuestos a acercarse ni un solo milímetro a Jesús. Qué cosas, ¿verdad? Tanto los habitantes de Nínive como la reina del sur eran personas gentiles, gente que supuestamente no conocían a Dios. Sin embargo, los ninivitas se arrepintieron de sus pecados y la reina del sur hizo un gran esfuerzo por acercarse a Dios. Y sin embargo, aquellos que presumían, alardeaban de su conocimiento de las Escrituras, aquellos que representaban religiosamente al pueblo, tenían frente a ellos a uno mayor que Jonás, tenían a uno mayor que Salomón, y aún con todo eso no recibieron a Jesús como el Mesías esperado. Por eso Jesús dijo que tanto los ninivitas como la reina del sur se van a levantar en el día del juicio y van a condenar a esa generación. El pueblo judío tiene a Salomón por el hombre más sabio sobre la tierra. Y ahora Jesús les dice que él es más que Salomón. Mira, aquí tenemos que tener algo bien claro. El siguiente asunto nos tiene que quedar bien claro, porque pudiera parecernos que Jesús pretende quedar como superior a Jonás, como superior a Salomón. Pero quiero que entiendas algo pero que muy importante, y es que Jesús en ningún momento quiere o pretende que se enfoque la atención sobre él, sino que lo que pretende es que los fariseos, los escribas, se miren a sí mismos. Cuando Jesús dice que Él es mayor que Jonás, cuando dice que Él es mayor que Salomón, lo hace con el fin de que los fariseos puedan abrir sus ojos, puedan entender que tienen frente a ellos la gran oportunidad de sus vidas, porque tienen nada más y nada menos que al Hijo de Dios frente a ellos.
Pero aún con todo eso no le reconocieron. Esto me hace recordar a ese pasaje que Jesús dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 6 versículo 4, que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Un pueblo lejano como era el pueblo de Nínive recibió la palabra de Dios. Y una reina que vivía tan lejos que la propia Biblia dice que vino de los fines de la tierra, hizo un gran esfuerzo por venir a escuchar la sabiduría que Dios había derramado sobre un solo hombre. Pero sin embargo los fariseos, los escribas, que son de la casa, no querían recibir a Jesús. Y esto por desgracia suele pasar bastante, ¿verdad? A veces valoramos más lo de fuera que lo de casa. Pero lo peor no creo que es que valoremos más los de fuera, sino que puede llegar el punto que incluso desvaloremos lo de casa, lo que sí tenemos. ¿Tú sabes dónde pasa esto muchísimo? En la iglesia. Normalmente miramos a otras iglesias, miramos a otros ministerios, miramos a otros pastores con mejores ojos que a lo que Dios nos ha dado. Y esto no debería ser así en absoluto. Nosotros deberíamos, como dice la Biblia a través de Pablo, cuando él escribe esa primera carta a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses, en el capítulo 5 y versículo 12, que nosotros tenemos que reconocer a los que trabajan entre nosotros. Tenemos que reconocer a esas personas que nos presiden en el Señor, dice Pablo, y que nos amonestan. Claro, está bien que veamos a otros pastores, por supuesto, que nos fijemos en otros ministerios. Oye, sin duda alguna hay grandísimos hombres de Dios repartidos por todo el mundo. Claro que sí. Hay preciosos ministerios que están siendo usados por Dios, mira, de una manera increíble. Pero créeme que nadie será mejor que el pastor que Dios ha puesto para que cuide de ti. Sí, puede ser que otro pastor predique mejor, que otro pastor sea más carismático que el que tú tienes, que Dios lo use poderosamente, pero sin duda alguna el mejor pastor del mundo es el que Dios ha puesto delante de ti. Y a ese es el que tienes que reconocer, al que trabaja entre ti, dice Pablo. Ese es el pastor que ora prácticamente todos los días por ti, por tu vida. Ese pastor es el que más de una vez habrá ayunado por ti. Ese pastor es el que se ha pasado largas y eternas horas, eternas noches estudiando la Biblia, la palabra de Dios, para poder darte un mensaje semanal en la iglesia a través de una predicación. Y es a ese hombre al que se debe honrar. Nosotros no podemos ser como los escribas, como los fariseos, que despreciaron al que tenía en medio de ellos. Mira, ellos hablaban, ellos enseñaban, predicaban mucho sobre el profeta Jonás. Los fariseos también hablaban y compartían mucho de esta historia, de este pasaje sobre la reina de Sabá, la reina del sur. Pero sin embargo no quisieron reconocer a Jesús, que era el que estaba en medio de ellos, al que Dios había enviado para esa generación. Mira, déjame ponerte un ejemplo para que entiendas mejor lo que estoy intentando explicar. Hace unos cuantos años atrás, bastantes años atrás, me acuerdo que yo tenía un cochito viejo, bueno, que no era ni siquiera mío, era de mi mujer, que ella lo compró cuando ni siquiera nosotros estábamos casados, sino éramos novios. Y yo iba en ese cochito viejo, llevando a un hermano de la iglesia, no recuerdo dónde ahora. Y pasó al lado nuestro, wow, un coche impresionante, un coche que es de mis favoritos, un Porsche Cayenne negro, precioso. Y el hermano me dijo, oh, ese sí que es un buen coche, me dice. Y me acuerdo perfectamente que yo le dije, mira, ¿sabes una cosa? ¿Sabes cuál es el mejor coche del mundo? Y me dice, ¿cuál? Y yo le dije, este coche viejito en el que estás subido ahora mismo es el mejor coche del mundo. ¿Y sabes por qué? Porque es el que te está llevando y trayendo a donde quieres ir. Y a veces pasa así también dentro de la iglesia. No nos damos cuenta que la mejor iglesia, el mejor ministerio y el mejor pastor es el que nosotros tenemos, porque es donde Dios nos ha puesto y es el que nos está dando de comer espiritualmente hablando cada día. Así que tenemos que valorar y honrar donde Dios nos ha puesto. Dejemos de mirar tanto fuera y valoremos más lo que tenemos aquí. Porque puede ser que, como dijo Jesús en el caso de Jonás y de Salomón, más que Jonás y más que Salomón está aquí.
A veces nosotros miramos fuera y decimos, wow, y puede ser que alguien mayor que ese tengas en medio de ti y no lo estés valorando. Así que honremos, cumplamos con ese consejo que Pablo nos está dando de reconocer, de honrar a aquellos que trabajan entre nosotros. Mira, recuerdo, te cuento esta anécdota nada más y termino. Recuerdo hace unos años atrás, hace 2 o 3 años, no recuerdo ahora, fuimos a un congreso, igual que este, como el que acabamos de venir, el tercer congreso de la iglesia virtual. Creo que fue el primero o el segundo que se celebró. Y claro, hay mucha gente que a los que compartimos la palabra nos conocen por las redes. Y entonces a la gente le hace ilusión vernos en persona. Y entonces fuimos de aquí de Fuerteventura, un grupo de personas, unos cuantos, fuimos como 10 o como 15. Entonces cuando llegamos a ese congreso, que había cientos de personas, había mucha gente que cuando nos veía sobre todo al pastor Manolo, lógicamente, veía a Anderson, me veían a mí, no, Pastor Alberto, por favor, para que se saque una foto conmigo. Y yo digo, bueno, pues yo me saco una foto, yo no tengo problema. Entonces estaba ahí sacándome foto, y venga otra foto, y venga otra foto, y venga otra foto. Y yo me quedo que había una mujer de la iglesia de aquí de Fuerteventura que miraba extrañada como diciendo, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Y cuando acabo las decenas esas de fotos que estábamos sacando, me dice esta hermana de la iglesia, pero Alberto, ¿y por qué se sacan fotos contigo? Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque a veces nos quieren y nos honran más los de fuera que los de casa. No, simplemente era una anécdota. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por los siervos que Dios ha puesto entre nosotros, por esas iglesias que Dios ha puesto entre nosotros. Gloria a Dios por esas iglesias, por esos pastores que hay por ahí. Gloria, hay grandísimos hombres de Dios, mujeres de Dios, grandísimas y preciosas iglesias. Pero honremos más donde nosotros estamos, que es la que nos está dando de comer espiritualmente. Amén. Vamos a orar en esta mañana, a darle gracias a nuestro Dios. Señor, gracias porque eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tú siempre estás en medio de nosotros. Tú eres mayor que Jonás. Tú eres mayor que Salomón. Tú eres mayor que los ángeles, como dice la carta a los hebreos. Eres el mayor, porque nada hay más que tú, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. En esta ocasión queremos aprovechar también la oportunidad para darte gracias por esos pastores que tú has puesto sobre nosotros, Señor. Gracias en este caso por mi pastor José Manuel Sierra, por los pastores también del ministerio, Señor, por todos aquellos, por Anderson, por Jerónimo, por Marcos, por todos, Señor, para que no se me quede ninguno ahora mismo. Gracias por cada miembro de la iglesia. Gracias por este ministerio precioso donde tú nos has puesto y nos has colocado. Señor, ayúdanos a reconocer a los que trabajan entre nosotros. Queremos bendecirte y adorarte, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana jueves. Creo que me he extendido un poco, no sé el tiempo que llevamos, pero me he extendido un poco más de lo normal. Pero bueno, Dios mediante, mañana nos vemos para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones.